En otra ocasión andaba buscando para hacer una cerca, entonces fui al fierro viejo donde venden chatarra a buscar fierros para hacer una cerca. Cuando andaba buscando los fierros que necesitaba, voy viendo que había una cruz entre los fierros. Saco esa cruz, la empiezo a destapar para ver de qué clase de cruz era, cómo era, y voy viendo que es una cruz que tenía un mástil. Ese mástil empecé ya dejé lo que iba a hacer yo, iba a buscar los fierros para hacer mi cerca, y se me olvidó todo eso porque me enfoqué a la cruz, que yo no podía dejar que una cruz estuviera entre la chatarra, entre el fierro viejo, y empecé a sacarla. Fierro por fierro, era mucho el fierro que tenía que mover para sacar la cruz. Pero empecé a sacar y a sacarlo, a hacerlos para un lado. Y entre más le sacaba, más se alargaba el mástil de la cruz. Iba y más largo. Entonces, cuando iba a la mitad ya iban como 3 metros de mástil. Y yo no le veía fin dónde terminaba el mástil ese. Usted solito estaba haciendo los tubos a un lado. Yo solo estaba haciendo los tubos a un lado, no había quien me ayudara. Okay. Eran como las 2 de la tarde. Y entonces empecé a sacar. Pues me tardé buen rato, ya casi estaba bien cansado porque había movido muchos fierros uno por uno y hacerlos para un lado. Y entonces era mucho lo que tenía que estar haciendo en mover fierros hasta que llegué al final donde terminaba la base de la cruz. Y tenía una base de acero como de 1 pulgada, era la base que tenía. Entonces volteo a ver a la cruz y medía como unos 9 metros o 10 metros de altura, acostada en el suelo. Así que esa se tenía que levantar para que quedara en su posición correcta. Y entonces yo sentí que no debía de permitir que esa cruz quedara ahí sola, menos que estuviera tirada en la basura. Entonces la saqué, pero una vez que la saqué no la podía mover porque pesaba como 400 o 350 kilos, era lo que pesaba, porque era de un fierro, de una cédula de fierro que le nombran cédula 80, que es tan grueso así, como casi media pulgada, era lo que era la base y todo. Total, era esa el peso que yo no podía mover, siquiera un centímetro. Hice el intento, pero no pude. Entonces volteé para los lados y en eso vi al señor, que es el que estaba encargado de ahí, y me fui con él y le pregunté que cómo podía mover esa cruz para sacarla de entre la basura y ponerla en un lugar seguro, porque yo la quería. El señor me dijo, pues no, yo tampoco puedo porque pesa mucho. Pero un rato más llegan los muchachos que traen el montacarga. Y con el montacarga, al cabo ya le limpiaste, puedes levantarla y ponerla donde tú quieras. Le dije, sí, porque yo me la voy a llevar. Digo, bueno, está bien. Entonces llegaron los muchachos después de comer y luego les dijo el señor que me ayudaran a sacar esa cruz y que la pusieran donde yo les dijera. Entonces le dije, mira, en aquella sombrita a la orilla de la cerca, ahí no va a estorbar, ahí ponla, porque yo la voy a comprar. Y entonces el muchacho fue y la puso ahí. Entonces regreso yo con el encargado y le digo, oye, pero ¿cuánto cuesta? Y me dice, pues los kilos que pese. Cada kilo cuesta 4 pesos. Le dije, bueno, pues a ver cuántos kilos pesa. Entonces la sorpresa mía fue que pesaba entre 350 y 400 kilos. A 4 pesos, pues era mucho dinero y yo no traía ese dinero. Entonces, como ya le tenía ya, le dije al señor, le dije, oye, mira, traigo nomás 500 pesos. Te los voy a dejar, pero no la vendas. Yo la quiero, yo voy a venirte a pagar semana por semana, a ver cómo puedo, lo más pronto posible te la voy a venir a liquidar. No, está bien. Y se quedó ahí. Todo ese tiempo que se quedó ahí, mientras alcancé a pagarla, yo andaba pensando en la cruz, dónde le iba a poner, cómo le iba a hacer, cómo me le iba a llevar. Esa era otra que cómo me le iba a llevar. No había pensado en eso. No había pensado en lo pesado que estaba y lo largo que está. Para eso se necesitaba un transporte especial, para poderla transportar. Y yo no tenía nada de eso.
Yo nomás tenía el deseo de llevármela. Me la llevé en esta forma. Tuve que hablar con varios amigos, como con 7 amigos, que me vinieran a ayudar, a ver cómo nos la íbamos a llevar. Estuvimos platicando una tarde sobre la cruz esa y ellos me decían, no, pues nos la llevamos así, la hacemos así. Hasta que uno dijo, yo tengo una traila y una camioneta, la podemos poner en la traila y en la camioneta, y es una forma, pero tampoco pensábamos que en la traila y en la camioneta todavía le iba a sobrar como unos 3 metros para atrás, para afuera. Que eso, si nos ve un tránsito, pues nos iba a detener, nos iba a multar. Bueno, entre los 7 apenas pudimos subirla, y pujando. La subimos a la camioneta, en la traila, y sobraban 3 metros para atrás de cruz. Bueno, pues ahora sí, en nombre de Dios, dijimos todos, vámonos, que no nos va a venir un tránsito. Pues teníamos que agarrar carretera federal, porque le íbamos a llevar a 30 kilómetros de ahí. Era mucho, lo teníamos que pasar por toda la ciudad y lo puso por allá. Bueno, cuando íbamos ya en el trayecto para ir a dejar la cruz al lugar donde yo quería que estuviera ahí, entonces pasó un tránsito adelante, pero no nos vio, pasó. Y luego seguimos, y luego en la carretera federal estaba también otro tránsito infraccionando a otra persona, que no nos vio, él estaba de espalda y nosotros pasamos y no nos vio. Continuamos. Pasamos por la ciudad de San Buenaventura, que es donde íbamos a dejarla, allí un terrenito que tengo ahí, y ahí llegamos. Llegamos y para bajarla ya estaba oscureciendo, ya era como las 7 de la noche, pero como era en tiempo de calor todavía había luz. Y alcanzamos a bajarla muy poquito y se acabó la luz. Ya quedó en el lugar donde teníamos. Ahora me regreso, nos regresamos. Ahora venía, ¿cómo la vamos a parar? A pensar cómo le íbamos a parar, qué íbamos a hacer, y tuvimos que hacerle una base de concreto para que se quedara parada completamente como debía de quedar. Y entonces esa fue la forma como hicimos la base. Ahora, ¿cómo levantarla? Tuvimos que amarrarla de la camioneta con 4 sogas completamente largas, de 15 metros de larga cada soga, para poderla levantar, para que si se iba a mover arriba donde le íbamos a dar el jalón con la camioneta no se fuera a caer. Y entonces quedó levantada la cruz ahí. Quedó levantada, que se veía hermosa la cruz, ahora levantada otra vez de pie, viendo al cielo. En su terreno. En mi terreno, okay. Sí. Que se veía hermosa, parada la cruz, porque veía todo el cielo. Se veía todo el cielo de donde estaba la cruz levantada, porque eran como cerca de 9 o 10 metros de altura lo que tenía. Entonces ahí quedó la cruz. Ya quedó puesta en un lugar donde ya no le iban a fundir, donde ya no le iban a hacer nada de eso. Quedaba ahí. Tiempo después, pasan 2 años. Usted la rescató, usted no quería que la sí, yo no quería que la cruz la fueran a fundir en el fierro viejo. Yo quería que la cruz estuviera levantada como debe estar una cruz. Okay. Viendo al cielo y todo, y así quedó. Entonces llega el momento en que yo tengo que venirme a vivir a Monterrey. Y una vez que me regreso a ver allá a mi cruz que estaba allá, me encuentro que la cruz no estaba. Cuando veo que no está la cruz como yo la había dejado, que pesaba mucho, me acerco al lugar donde estaba y estaba tirada en el suelo porque se la querían robar, la querían hacer pedacitos, le metieron la cegueta, pero como era un fierro muy grueso, se les quebraban las ceguetas, se les quebraron varias ceguetas que estaban ahí tiradas, entonces no pudieron cortarla, porque de esa manera se la podían llevar en pedacitos, no podían llevársela entera porque pesaba mucho. Entonces yo nomás iba por 2 días a Monclova y ahí a San Buena. Entonces me tuve que quedar otra vez porque tenía que levantar la cruz en el lugar que debía estar otra vez. Pero entonces la vuelvo a levantar, me tardo una semana en levantarla, otra vez a ponerla en su lugar. La pongo en su lugar y luego pienso en ese momento que se la van a venir a volver a robar para el fierro viejo. Entonces dije en ese momento, pues tengo que forrarla
y la forré de concreto y quedó la cruz. Pero entonces... O sea, la reforzó. Sí, la reforcé con concreto, Okay. lo cubrí con concreto alrededor y quedó la cruz. Pero entonces ya no quise dejar la cruz esa porque yo ya me venía por Monterrey. Y dije, no, me voy a llevar mi cruz, que se quede el mástil, pero la cruz me la llevo. Y entonces ahí cambio la cruz que tenía original, que había rescatado, me la traigo para Monterrey, nomás la pura cruz. Y pongo en su lugar una cruz de mármol, de granito, que esa pues no se la llevan porque es granito. Y esa es la que está ahorita original allá en ese lugar, la cruz la cruz que era la auténtica, me la traje para Monterrey. Y la tenía aquí en mi casa. Tenía la cruz aquí en mi casa y dije, bueno, pues ahora qué voy a hacer, la voy a llevar a la iglesia, o qué es lo que voy a hacer con ella. Aquí la voy a tener conmigo, o cuando yo me muera que me la pongan ahí. Eso es lo que yo pensaba. Pero entonces me invitan a un retiro a María Siempre Virgen de 3 días. Retiro de silencio. A un retiro del silencio. En ese momento me mandan una fotografía de una ermita que están donde íbamos a permanecer. En ese momento, la ermita que me mandan la foto, veo que tenía una cruz completamente deteriorada ya, así muy, pues por el tiempo, oxidada y todo eso, así estaba en la ermita. Y la voy viendo, pero era del mismo tamaño de la cruz que yo tengo. Del mismo tamaño, las mismas medidas y todo. Y la veo. Y en ese momento decidí que yo iba al retiro del silencio, porque yo iba a llevar mi cruz, que yo quería que estuviera en lugar santo, primero, donde Dios esté cerca de ella. Entonces, la llevo, la cruz, pero ya la llevé pintada, porque la pinté, quedó de blanco, quedó muy bien, para que la protegiera el tiempo y todo. Y la llevo al lugar donde permanece ahorita. Y ahí está, en una ermita. En ese lugar donde fuimos al retiro del silencio con María Siempre Virgen. Y ahí permanece, en una ermita, en la número 1. Que esa es otra. Que me acuerdo que me dijeron, cuando llegué, cuando salimos de aquí de Monterrey, le dije al señor Jorge, que a ver cómo le hacíamos, porque yo no podía manejar de noche, que a ver cómo, y me dijo él, me proporcionó una persona para que nos ayudara y nos llevara. Y cuando íbamos en el camino, iba platicando con esa persona y le dije, yo quisiera que me dieran la ermita número 1 para dejar a la cruz. Cuando llego al retiro, que nos reciben ahí, y que nos dicen, bueno, vamos a designar cada quien su ermita. Cuando me acerco, yo iba a pedir que me dieran la número 1, pero no hubo necesidad. ¿Por qué? Porque me dijeron, a usted le vamos a dar la número 1. Y la número 1 es donde se quedó la cruz y esa ermita. Ahora con el tiempo me doy cuenta de que todas las personas que son la directiva de ahí, el consejo completo, han estado en esa ermita. Y yo iba pidiendo que me dieran esa ermita y fue la sorpresa mía que cuando llegué me dijeron, la número 1 es para usted. Y me dio mucho gusto porque ahí iba a quedar mi cruz. Y ahí estuve por última vez con mi cruz toda la noche, la siguiente noche, y fueron 3 días que estuve con ella ahí, y ahí quedó, y ahí está, para cuando vayan a visitarla, esa cruz, ahí está. Es la de don Mario. Muchas gracias, don Mario.